Muy bien, bueno, enseguida vamos a ver un testimonio, vamos a continuar con testimonios. Esto resulta muy interesante cuando hablamos de ozonoterapia, cuando hablamos de discólisis, que son estos procedimientos que el doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo ozonoterapeuta, nos platica. Bueno, resulta siempre muy interesante. Primero presento al doctor Miguel Ángel Montoya. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Los Especialistas, doctor. El doctor Miguel Ángel Montoya es director del Centro Integral de Ozonoterapia. Y bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de poder platicar con una paciente que venía muy grave, doctor, de los Estados Unidos, de Downey, California. Así es, Joel. Esta es una paciente que tenía 2 años y medio con un dolor insoportable de espalda, incluso que la obligó a dejar de trabajar. Había acudido con múltiples especialistas, estuvo siendo tratada incluso en el Kaiser, un hospital de Downey, por médicos especialistas en columna, los cuales no le daban ninguna solución a su problema, ¿verdad? Nosotros catalogamos a estos pacientes en una escala de dolor del 0 al 10. 0 es sin dolor y 10 es lo máximo. Esta paciente manifestaba una escala de dolor de 8 constantemente. Vamos a verlo y vamos a invitar al público para que vea este testimonio. La pregunta antes, doctor, en varios pacientes que hemos visto, bueno, es extremadamente positivo el resultado de la ozono o de lo que es la técnica de discólisis. ¿Habrá en quienes no se da este extremo de resultados? Bueno, Joel, cuando nosotros vamos a hacer la aplicación de la ozono intradiscal, el resultado debe de ser positivo, porque es un paciente que ya escogimos y es candidato. Los pacientes obviamente que no son candidatos a este procedimiento, definitivamente... Entonces, todo estriba, entonces es un buen diagnóstico. Vamos con este testimonio, la señora Rosa Loza. Así es. Adelante. Bueno, hoy tenemos un caso muy interesante, un testimonio más de lo que es el ozono médico aplicado en lo que es hernia de disco. Platíquenos, ¿cómo le fue? Muy bien, he estado en tratamiento con el doctor y estoy maravillosamente. Estoy prácticamente sin dolor. ¿Cómo empezó su problema, señora Loza? Mi dolor comenzó hace 2 años y medio. Comencé con un dolor de espalda y fue incrementando el dolor poco a poco. Hasta de enero para acá, que tenía ya prácticamente inmovilizada todo el día, solamente en la cama, sin poder hacer absolutamente nada. El dolor ya era día y noche. Tuve que dejar de trabajar, no podía hacer nada. Incluso cuando me vine para acá, batallé bastante en el vuelo, porque no soportaba estar sentada ni 5 minutos ya. La señora Loza viene de Estados Unidos. ¿Cómo se enteró del doctor? Por medio del internet. Un primo hermano que yo tengo que es acupunturista, él me dijo que en Guadalajara había un doctor muy bueno que estaba aplicando la ozonoterapia. Inmediatamente yo fui a la internet y apareció la página del doctor y me pareció interesantísimo. Llamé, hice una consulta con el doctor y aquí estoy. ¿Y los resultados? Platícanos. Magníficos, magníficos. Yo me sometí a la discólisis el lunes, hace 3 días. Este es ahora mi tercer tratamiento con el catete y que me aplica más ozono. Pero el lunes que yo vine aquí con el doctor, yo tenía un dolor a un 8. Ahorita mi dolor es menos de medio, prácticamente absolutamente nada. Yo todavía no la puedo creer. Después de hace una semana que yo no me podía mover, no podía estar sin dolor. Tengo 3 días, de lunes para acá, que yo no tomo un analgésico para el dolor. Nada. Prácticamente estoy sin pastilla para el dolor y sin dolor. ¿En cuántas ocasiones ha visitado el doctor? El lunes que me hizo el procedimiento, el martes que vine para que me repitiera la inyección del ozono, ayer y ahora. Qué interesante, pues aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo que son los beneficios, las bondades del ozono médico con el doctor Montoya. Y bueno, en tan solo 3 aplicaciones... Prácticamente. La primera aplicación, que fue la del lunes, que fue cuando el doctor hizo la discólisis, el efecto fue inmediato. Cuando yo salí del hospital, lo único que me molestaba era el catete y un poco adolorida. Pero el resultado para mí fue inmediato. Oiga, señora Loza, pero usted viene
de un país en donde se tiene una alta tecnología en tratamientos médicos. ¿No buscó usted alguna opción allá en Estados Unidos? Sí, como no, yo empecé a ver primero doctores familiares normales, regulares, que inmediatamente me hicieron rayos X. Me decían, solamente me daban desinflamatorios y me decían que era un simple desgaste de disco que no tenía importancia. Eso fue incrementando, vi dos o tres especialistas en columna y me querían someter a la inyección que se aplica en la columna vertebral para disminuir el dolor solamente. Me decían que mi caso era de solamente mantenerme en control al dolor con analgésicos, con desinflamatorios y con esa inyección solamente. No había ningún otro tratamiento, había alternativas entonces para tratar en los Estados Unidos y dijo, pues yo me voy con el doctor Montoya. Y ahora aquí usted está viendo estos beneficios de lo que es la ozonoterapia y desde luego con la técnica del doctor Montoya. Completamente, los resultados son magníficos, fabulosos, inmediatos. Y que yo nunca no pensé que esto pudiera tener un efecto tan grande en mí. Mi calidad de vida era prácticamente cero. Pues sí, nos llama mucho la atención, ¿verdad, doctor? Y es interesante escuchar, saber que alguien encontró una respuesta a través de ese tratamiento, a través de esta técnica conocida como discólisis. Dice usted que todo va a consistir, o todo estriba, vamos, en base a un buen diagnóstico. Sí, un buen diagnóstico. Pero, le preguntaba a la señora, y usted me lo dice, ella no era candidata a discólisis. Ella era una candidata que se encontraba en los límites, vamos, no es una candidata ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella presentaba ya un desgaste muy importante de su disco intervertebral. Más, sin embargo, se hizo la aclaración de que podíamos intentar el procedimiento con las reservas del caso, puesto que tenía un desgaste importante. Nos encontramos con este resultado sorprendente en el caso de ella y en algunos otros que hemos tenido similares, que si bien no son los candidatos ideales, se someten al procedimiento en virtud de que no existe otra alternativa para ellos, ¿no? Ahora, doctor, en tan solo 3 días, esto pues lo estamos escuchando, pues es posible, ¿verdad? Pero explíquenos por qué es que sí es posible todo esto. Mira, es posible por una cuestión muy sencilla. El ozono, cuando se aplica directamente dentro del disco, descomprime la lesión de manera prácticamente inmediata. El material que está haciendo o protruyendo o destruyéndose se deseca y por lo tanto se retrae. Al retraer, estamos quitando la compresión, que es la que está causando el dolor. Ahora, ¿este tratamiento es definitivo, es paliativo, es momentáneo o es definitivo? En el caso del ozono intradiscal es un procedimiento que es curativo, de mínima invasión, ambulatorio, de corta estadía, estamos hablando de 3 horas que están en el sanatorio, nada más, y es curativo, ¿verdad? Es definitivo. Ya no regresa entonces la hernia discal o el problema. No, obviamente, pues un paciente que se tiene que cuidar porque las hernias se pueden volver a producir. Así es. En este caso, sugerimos a los pacientes llevar un buen control de peso, cuidarse sobre todo en la cuestión de los ejercicios, las actividades, una buena higiene postural, etcétera, ¿no? Y una rehabilitación adecuada. Pues yo lo felicito, doctor, un caso más de lo que es ozono, aquí lo estamos viendo. Y bueno, aquí es en base a un buen diagnóstico. ¿Y en qué consiste todos los diagnósticos que usted practica del paciente? Mira, el fundamental es una resonancia magnética, la cual nos va a determinar exactamente si el paciente es candidato o no. Sí, que la hernia no esté calcificada, que tengamos un buen espacio intervertebral, en fin, son datos que vemos claramente en la resonancia magnética. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Doctor Miguel Ángel Montoya, si usted quiere visitar la página, aquí la ve en pantalla, www.ozonomontoya.com.mx, o el teléfono para que usted se ponga en contacto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el 0133 3642 1645. Aquí lo ve también en pantalla este teléfono para que pueda usted comunicarse con el doctor Miguel Ángel Montoya. Patología especializada, como siempre, entregando resultados seguros y confiables, ya 41 años, tanto empresas